La verdadera vida transformada en Cristo. Y sin lugar a dudas, esta fue una serie que nos llevó a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana por medio de enseñanzas prácticas, exhortándonos a poner fin a una vida ambigua y llevándonos a enfrentar con sabiduría y madurez temas sobre batallas que la mayoría de los creyentes tenemos para poder superarlas y así vivir de una manera más coherente con la verdad en la que ahora está arraigada nuestra fe. Pidiéndole al Señor sabiduría con respecto al tema de hoy y el tema del siguiente domingo. Hubo muchas cosas que vinieron a mi mente. De hecho, quiero anticipar de que este mensaje no es un mensaje expositivo como comúnmente lo hacemos, es un mensaje temático y el del domingo que entra también. Y esos son los mensajes que siempre me recuerdan de dónde vengo yo, ¿verdad? Porque todos los mensajes de mi padre eran temáticos, la mayoría. Como decía, pidiéndole al Señor dirección sobre los temas que podemos estar compartiendo, vinieron a mi mente sobre lo que hoy está afectando a la iglesia y que está minando la misión que el Señor nos ha encomendado. Y quizás si yo les preguntara a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que a su parecer hoy está afectando al creyente y por consecuencia a la iglesia? Estoy seguro de que quizás vendrían muchos temas a tratar. Algunos dirían el pecado, pastor. Otros dirían el desgano, el desánimo, la falta de entendimiento bíblico. Y los más sensibles y los más romanticones quizás dirían la falta de amor, pastor. Digo, porque yo no soy ni romántico ni sensible, ¿no? Pero hay unos que sí. Y es válido. La falta de amor, hay gente que se fija mucho en eso de la falta de amor. Y tal vez en su momento cada una de ellas sinceramente han participado de alguna manera contra la iglesia. Pero creo que el mensaje que hoy quiero compartirte va a abrirte un poquito más la perspectiva sobre la responsabilidad y la misión tuya y mía. Ciertamente hay una gran cantidad de problemas que interfieren en la vida del creyente para que éste esté saludable y que esté firme y creciendo en madurez y sabiduría. Pero hay cosas que son de carácter urgente de atender debido a lo crítico de la situación. Y hoy me voy a referir directamente a una palabra que es la estática. Porque podemos tener todos los recursos suficientes y necesarios para vivir una vida cristiana saludable y en crecimiento, fructífera. Pero si no accionamos en pro de ello, de nada sirve. Tengo el conocimiento, tengo todos los recursos que yo necesito para ver que mi vida está creciendo, ver que mi vida está avanzando, que verdaderamente estoy viendo frutos. Pero si no actúo en pro de que eso suceda, ¿de qué sirve de que tenga todo eso? Quizás tenemos un arsenal, pero todas esas armas no se encuentran activas en nuestra vida y de igual manera, ¿de qué sirve? Tenemos un arsenal. Y ese es el tema que yo quiero compartirte el día de hoy, saliendo de la estática. Voy a pedir que por favor quites esa cara de agüitado y levanta tu Biblia, por favor. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Estoy por recibir
la incorruptible y siempre viva semilla de la palabra de Dios. Y yo creo con todo mi corazón que una vez que yo la reciba, si la pongo por obra, nada será igual. ¿Tú lo crees? Antes de continuar, quiero darle las gracias a Fabiola por haberme cubierto el domingo pasado. Gracias, Fabi. Es bueno tener en casa recursos suficientes, ¿verdad? Para poder nosotros atender otras cosas que a veces es necesario atender. Y que saber también que por medio de esos recursos que el Señor ha provisto, la iglesia es edificada. Cuando hablamos de estática, estamos refiriéndonos a la falta de movilización, al pasivismo, a un cuerpo que se encuentra en estado de inercia, inmóvil completamente. Es la condición de un cuerpo en reposo absoluto. Es la resistencia que se muestra al movimiento y a los cambios. Pareciera que el sinónimo de esto es una pereza crónica, ¿verdad? En una persona se define la inercia o la estática como inacción, incapacidad o resistencia a probar un cambio. Hay personas que reflejan esta inercia en la negligencia que muestran a causa del favor que reciben de las acciones de otros. Se mantienen toda la vida cobijados a la sombra de los que han decidido crecer y no conformarse ni quedarse estancados. Llámese sombra emocional, llámese sombra espiritual o material, ¿verdad? De repente vemos personas que son medios perezosos para escudriñar la palabra y se cobijan a la sombra de alguien que les diga, que les dé palabras de esperanza, de ánimo. Cuando esto está para todos aquellos que verdaderamente tienen hambre, este es el pan de vida. Amén. Hay gente que es perezosa para orar, pero cuando ven que alguien verdaderamente tiene una vida de oración ferviente, se acercan a él y le dicen, ¿sabes qué? Ora por mis hijos, ora por mi familia, ora por mi matrimonio. Cuando todos tenemos entrada al trono de la gracia para buscar ese oportuno socorro en todas nuestras necesidades. Amén. Aquí no es como antes, que solamente el sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo. No. Desde que ese velo se rompió a causa del sacrificio de Cristo, esa entrada es libre para todos. Pero somos perezosos. Hay gente que emocionalmente también es demasiado débil y sensible. Cuando el Señor es nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra ayuda en todas nuestras necesidades, nuestra roca, nuestro castillo. Decía un dicho, enséñales a pescar, no les des el pescado en su mesa siempre. Y ustedes pueden imaginar lo que causaría si todo lo que tiene vida o por naturaleza debe de crecer y desarrollarse, de pronto se quedara inmóvil, inerte, estático. Los árboles, las flores, los animales, un bebé, que todo se detuviera. La verdad es que todo se saldría de su control natural porque fuimos hechos para nacer, crecer, desarrollarnos y dar fruto. Y todo lo que no refleja eso tiende a morir. Tú y yo hemos experimentado un nacimiento espiritual.
Ahora tú y yo tenemos una nueva vida en Cristo. Amén. Y el Señor desea que tú y yo nos desarrollemos y maduremos. Pero que también ese desarrollo y esa madurez refleje fruto. Y el Señor nos lo dice así. No me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes y los escogí para que ustedes den fruto. Y no cualquier fruto, un fruto abundante y un fruto que permanezca. A veces nosotros podemos ayudar a otros a salir de la estática, ¿verdad? Y es bueno, pero también es bueno animarlos, que maduremos. Alguien que se ha detenido y dejó de avanzar y de crecer necesita reaccionar. Porque no es saludable el estancamiento, no es saludable el dejar de vivir en la expectativa de que Dios es un Dios de cosas nuevas. Si hay muchas razones por las cuales seguir adelante y seguir avanzando. De igual manera, como iglesia, de pronto podemos caer en esa estática. Y a veces no es una estática que se puede percibir porque podemos aparentemente en función de muchas actividades creer que estamos nosotros creciendo y avanzando. Pero cuando todo lo que hacemos no nos está llevando a cumplir la comisión que se nos ha pedido, se vuelve simplemente en activismo, sin sentido, y da el mismo resultado que no hacer nada. Por mucho que nos movamos, por mucho que nos ajetreemos, si realmente no hay un enfoque correcto y un propósito verdaderamente bien definido, al final de cuentas el resultado de esto va a ser lo mismo que no hacer nada. Y hoy quiero ilustrar este tema con una historia que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, en donde los protagonistas es el pueblo de Israel, el pueblo de los arameos. También en esta historia salen a relucir 4 hombres que la Biblia y la historia no nos muestran sus nombres, pero sabemos su condición. 4 leprosos. Antes de iniciar, quisiera darte un poco de contexto para que entiendas este pasaje. En esos momentos Israel se encontraba pasando por unos días muy difíciles. Había una gran hambruna a causa de que los sirios habían sitiado la ciudad por órdenes de su rey Ben-Hadad. Y para que puedas entender un poco cuando estoy hablando de que ellos estaban sitiando la ciudad, sitiar una ciudad era una estrategia militar que consistía en bloquear todos los accesos que conducen a dicha ciudad sin permitir la entrada y la salida de personas ni ningún tipo de recursos. Hay una referencia con respecto a esto sobre un sitio que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis usaron esa estrategia en Leningrado, hoy San Petersburgo, una ciudad de 3 millones de personas, a la cual se le cerraron todos los accesos. Y eso está documentado que el sitio inició el 8 de septiembre de 1941 y terminó el 27 de enero de 1944. Ese sitio duró 900 días y eso fue calificado como un genocidio. Miles de personas a causa de ese sitio murieron de hambre y de frío. La falta de comida obligó a la población a alimentarse de palomas, de gatos, de perros y de hasta ratas. Incluso se reportaron actos de canibalismo. Lo que sucedió también en esa película de los sobrevivientes de los Andes, ¿recuerdan? Que una vez que las personas morían, se los papeaban. También eso sucedió en ese sitio, ¿verdad? De San Petersburgo. Y al final perecieron 1.200.000 personas. Y ya con esa ilustración de este caso nos podemos imaginar
que la situación que estaba pasando Israel era desesperante y era terrible. Y mira lo que dice este pasaje que a continuación quiero que leamos, que nos relata un poco de lo que estaba pasando Israel. Segunda de Reyes 6, 24 al 25 dice lo siguiente. Pero aconteció que después de esto, Ben-Hadad, rey de Aram, reunió a todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Samaria era el pueblo de Israel, pertenecía al pueblo de Israel. Y hubo gran hambre en Samaria. La sitiaron de tal modo que la cabeza de un asno se vendía por 80 siclos, 912 gramos de plata, y medio litro de estiércol de paloma por 5 siclos de plata. Yo puedo entender para qué querían la cabeza de asno, ¿no? Quizás para papeársela, pero yo no sé para qué querían lo demás. Incluso también la historia nos narra lo crítico de este sitio, pues nos dice que hubo canibalismo. Y eso también se relata en 3 versículos después, en la disputa de 2 mujeres por alimentarse con sus propios hijos. La historia nos dice que el rey Joram las vio y les preguntó esto. Segunda de Reyes 6:28, por favor, Midia. Y el rey les dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos. Y al día siguiente le dije a ella, da tu hijo para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Escondan a sus hijos, chicos, porque traigo mucha hambre. Así que verdaderamente podemos ver que era una situación terrible la que estaba pasando en la ciudad de Samaria. El rey se encontraba sumamente desesperado y abrumado por lo que estaban pasando. Se sentían frágiles, se sentían vulnerables. No podían salir más allá de las murallas de la ciudad porque se encontraba un gran ejército que obviamente su decisión era exterminarlos por completo. Así que lo único que estaban haciendo era tratar de subsistir dentro de esas murallas con lo que tenían solamente. Pero es que se empezaron a comer quizás los animales, todo. Y en esta situación tan difícil es que hacen precisamente la aparición estas 4 personas que les dije al principio, de 4 leprosos, que es relevante en esta historia su participación. Segunda de Reyes 7, del 3 al 9, dice lo siguiente. Y había 4 leprosos a la entrada de la puerta. Y se dijeron el uno al otro, ¿por qué estamos aquí sentados esperando a la muerte? Si decimos vamos a entrar en la ciudad, como el hambre está en la ciudad, moriremos ahí. Y si nos sentamos aquí, también moriremos. Ahora pues vayamos y pasemos al campamento de los arameos. Si nos perdonan la vida, viviremos. Y si nos matan, pues moriremos. Qué sabiduría, ¿verdad? Los leprosos se levantaron al anochecer para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, resultó que no había nadie ahí. Porque el Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruido de caballos. El estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro, ciertamente el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. ¿Quién hizo que eso sucediera? Porque el Señor, dice, había hecho, es muy importante que ustedes tengan esto en claro, fue el Señor el que provocó todo eso. Por lo cual se levantaron
y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a las afueras del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y se llevaron de ahí plata y oro y ropas, y fueron y lo escondieron, y volvieron y entraron en otra tienda, y de ahí también se llevaron el botín, y fueron y lo escondieron. Entonces se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Si esperamos hasta la luz de mañana, no nos vendrá castigo. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Vamos a estar desglosando este pasaje. Y esta historia nos hace ver que a veces nuestra estática, nuestro pasivismo, puede ser producto de nuestras inseguridades, de nuestras dudas, de nuestra poca credibilidad en la capacidad que tenemos. Hay personas que creen que necesitan estar lo suficientemente instruidas, formadas, capacitadas, con recursos suficientes para comenzar a accionar. Hay personas que no se avientan quizás a poner un negocio porque dicen: necesito esto, necesito allá, necesito acullá. Cuando dices: comienza con lo que tienes. Si quieres una fábrica de tamales, comienza a vender tamales en tu casa y a embolsarlos en tu propia casa. Después va a venir la fábrica de tamales que tanto quieres. Amén. Yo no sé para qué tamalero era ese. Y estos 4 hombres quizás eran los menos indicados de ser nombrados en esta historia. Porque si nosotros sabemos lo que significaba la lepra en ese tiempo, nosotros realmente nos daremos cuenta de que los leprosos eran marginados por la sociedad. Marginados. La lepra se consideraba una enfermedad inmunda, porque esa enfermedad les iba carcomiendo todo el cuerpo, toda la piel, toda su carne. Se les iba cayendo a pedazos. Al punto de que ellos decidieron, el pueblo decidió, la sociedad decidió que les tenían que poner un cencerro, una campanita aquí o aquí colgada, en donde sea, para poder saber dónde se encontraban los leprosos y así alejarse de ellos. Era responsabilidad de los leprosos siempre traer esa campana colgando. ¿Por qué? Porque si no, eran apedreados. Así que estos 4 leprosos, quizás pudiéramos nosotros decir, eran los menos indicados para ser sobresalientes en esta historia. Pero esto también nos deja ver que nada tiene que ver con nosotros, sino que Dios usa al que quiere ser usado. Amén. Primera de Corintios dice que Dios usa lo menospreciado, lo vil, lo que menos imaginamos. De lo despreciado y de lo vil, el Señor se ha equipado para hacer lo que Él quiera. Me gustaría que viéramos algunas enseñanzas que pueden dejar esta historia y cómo lo podemos nosotros aplicar a nosotros, a nuestra propia vida como creyentes y como iglesia. Y la primera enseñanza es que necesitamos nosotros reaccionar a pesar de nuestra condición. Voy a pedir por favor que avientes el celular para otro lado, que nada te robe el mensaje de hoy. ¿Ok? Voy a decirle a un servidor que el que vea chateando por ahí, viendo Instagram, otras cosas, o poniendo post, les decomise el celular y se les regresará por $500 nada más. ¿Ok? ¿Estamos bien? Ok, perfecto, qué bueno. Me secundó alguien. ¿Quién secunda esa moción? Así que necesitamos reaccionar a pesar de nuestra condición. Nuestra vida no todo el tiempo va a estar cuesta arriba. No todo el tiempo nos vamos a sentir al 100.
Tú y yo, igual que todos, pasaremos por momentos, experiencias y pruebas difíciles que de alguna manera nos van a sacudir y nos van a afectar. A veces nosotros solamente queremos servir al Señor cuando nos sentimos bien, cuando todo está bien. Pero desde el momento en que tú decides servir al Señor y seguir al Señor, tenlo por seguro de que vas a tener pruebas y vas a tener aflicciones. Y es ahí donde nuestra fe es probada. En medio de las luchas, en medio de las batallas, en medio de los desafíos, en medio de los obstáculos. Es ahí donde nuestra fe es probada. Porque ¿en quién están puestos tus ojos? ¿En la situación, en las circunstancias? Si tú pones tus ojos en la situación y en las circunstancias, tenlo por seguro de que te vas a debilitar. Pero si tus ojos están puestos en Jesús, aquel que estuvo dispuesto a pagar el precio más alto por ti, por mí, y que estuvo dispuesto a pasar por las calumnias más grandes, por el sufrimiento más grande, eso nos inspira a seguir adelante. Eso nos motiva a seguir adelante. Aún en las malas, aún en las dificultades. Que el Señor ha sido bueno. Que el Señor nos ha dado el regalo más grande que tú y yo tenemos, que es la salvación. Así que las cosas no siempre van a estar al 100. Pero es ahí donde demostramos el calibre de nuestra fe. Si realmente estamos fincados en Dios y arraigados en su palabra. O si hay un reflejo de descuidos notables que obvio nos van a ayudar a que esos momentos de crisis se conviertan en un pozo de desánimo. Y tú tienes la opción de sacudirte y seguir caminando o de victimizarte por las circunstancias. Segunda de Corintios 4, del 16 al 18 dice: por tanto no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera produce en nosotros un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Amén. Lo que tú estés viendo en este momento es temporal. Es temporal. Pero a veces somos tan vulnerables, iglesia, tan débiles. Estamos tan débiles, nuestra fe está tan debilitada, que a veces nosotros permitimos que esa circunstancia se convierta en un gigante tan grande en contra nuestra. Y nos sentimos oprimidos, agobiados, asfixiados. Cuando el Señor nos ha dado un arsenal para combatir esos gigantes y que esos gigantes no menguen nuestra fe. Porque nuestra mirada está puesta en el Señor. De repente hay temores, hay miedos, hay situaciones. Es que no tengo los recursos, no tengo lo suficiente. Mi vida no está estable, mis emociones no están estables. Nuestro Señor es nuestra fuente de toda provisión. De toda provisión. Y cuando tú comienzas a dar pasos de fe, independientemente de lo que estés pasando, creyéndole a Dios, Él te va a ir mostrando el camino. Él te va a ir mostrando el camino. Porque estás poniendo tu mirada en Él, no en las circunstancias, no en la situación, que es real. Pero nuestro Dios es un Dios de imposibles. Que hace camino donde no hay. Que te deja con la boca abierta. Con la boca abierta te deja. Porque hay situaciones que dices tú: yo nunca pensé que tuviera respuesta en esta situación. Yo nunca pensé que esta situación se arreglara. Yo nunca pensé que mis emociones se estabilizaran. Yo nunca pensé que mi economía mejorara. Yo nunca pensé que este ministerio que el Señor me dio comenzara a dar frutos. No es en nuestras fuerzas, iglesia, es en el poder del Señor.
¿Cuántos celulares llevamos decomisados? Necesitamos por lo menos $2,000. Paguen la fianza. Y en esta historia podemos ver cómo Dios no necesariamente usa las personas que dentro de nuestra perspectiva son las adecuadas, las que se encuentran más preparadas o al 100 según nosotros. Aquí los protagonistas no fue el profeta Eliseo, que en ese tiempo era el profeta activo. No fue el rey, que de hecho se encontraba súper frustrado en ese momento. Tampoco fueron los sabios del reino, los que le dieron un consejo correcto al rey de cómo solucionar el conflicto. No fueron ellos tampoco. Fueron esos 4 leprosos que estuvieron dispuestos a reaccionar ante una situación de vida o de muerte. Según el pasaje que leímos, dice que ellos tenían diferentes opciones. El plan A: si entramos a la ciudad nos moriremos de hambre a causa del sitio y la escasez de alimento. El plan B: si nos quedamos aquí de igual manera nos vamos a morir. Y el plan C: si vamos y nos entregamos a los sirios, quizás nos maten. Pero ese plan C tiene una mayor probabilidad, porque a lo mejor los sirios nos perdonan. Y si no nos perdonan, pues de todos modos íbamos a morir de hambre aquí. ¿Qué tenemos que perder? ¿Verdad? Si nos metemos a la ciudad, nos vamos a morir de hambre porque ya todos se están comiendo entre sí. Escuchamos que se están papeando hasta los niños. Si nos quedamos aquí sin hacer nada, herméticos, inmóviles, vamos a morir de hambre. Así que vamos a arriesgarnos. Vamos a tomar el plan C. Si los sirios no tienen clemencia por nosotros, pues ni modo, de todos modos nos íbamos a morir. Y esa opción tomaron, la opción C. Esto nos habla de estar dispuestos a enfrentar los riesgos, los desafíos y el esfuerzo que nos va a demandar de una situación difícil que, sin darnos cuenta, nos ha estado estancando y llevándonos al conformismo. ¿Cuántos tú y yo nos hemos vuelto los hombres de después, mañana, cuando todo mejore, cuando tengamos más recursos, cuando tengamos más dinero, cuando tengamos más personas, cuando tenga más facilidad de hablar, más capacidad, cuando se me quiten el miedo, cuando se me quite el temor? ¿Cuántos nos hemos vuelto los hombres para el después, para el siguiente día, para mañana, el año que entra? En medio de cualquier día oscuro, de una temporada con un cielo cerrado, debemos de estar dispuestos a esforzarnos por ver un rayo de luz, por pequeño que éste sea. No sumergirnos en nuestra calamidad y victimizarnos. ¿Se acuerdan ustedes de aquel paralítico del pozo de Betesda? Que cuando el Señor se le puso enfrente, le dijo: ¿qué te pasa? ¿Por qué no has sido sanado? Ay, Señor, es que cada vez que baja el ángel y mueve las aguas, yo veo que todos llegan al estanque antes que yo, y yo no puedo ni moverme, nadie me puede llevar. Que ese hombre no había escuchado la historia de aquel paralítico que tampoco se podía mover, y le pidió a 4 de sus amigos que lo llevaran ante Jesús, y vieron una gran multitud, hicieron un hoyo arriba del techo. Esa es iniciativa de hacer que las cosas sucedan, sea como sea. Un deseo de que verdaderamente se hagan las cosas. Salir de nuestra área de confort, salir de nuestra inercia, salir de ese pasivismo, de esa estática. Pero a veces nos victimizamos. No, es que a mí el pastor nunca me pone. Ay, amén. No, es que estos líderes no me toman en cuenta. No han visto mi potencial. ¿Cuál potencial si pareces
Bueno, ya mejor me voy a callar. Pero tu llamado, lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha depositado en ti, no está en reserva de que alguien te diga que puedes o no puedes hacer las cosas. Porque Dios es el que te ha llamado. Dice la Escritura que el Espíritu Santo repartió dones y repartió ministerios. Y que Él acomodó en el cuerpo cada uno conforme Él quiso. Amén. Conforme Él lo ha establecido. Cada uno lo ha acomodado, cada uno lo ha establecido en diferentes partes para la edificación del cuerpo de Cristo, no como yo quiero, no como un líder quiere, como Él quiere. Amén. Así que déjate de excusas, de decir, ay, es que no ven mi potencial, no me quieren usar. Mira, esta plataforma no es el campo de acción. También nosotros tenemos muchas veces el hecho de, no, es que yo quiero estar arriba, yo quiero estar arriba. Este no es el campo de acción, iglesia. Aquí estamos para edificar a la iglesia con la palabra. Pero hay muchas cosas por hacer aquí, afuera, donde sea, extramuros. Hay muchas cosas por hacer. Donde puedes desarrollar tu ministerio, puedes desarrollar tu llamado, puedes verdaderamente hacer lo que Dios te ha mandado a hacer. Dios siempre está con nosotros. Hay promesas fieles y verdaderas sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre algún llamado, que van a ser efectivas si decidimos creer y accionar. Promesas de cobertura espiritual, de fortaleza en medio del desánimo, de dirección aun cuando pensamos que ya no sabemos qué hacer. El Señor sabe qué hacer. La Biblia nos dice en repetidas ocasiones que debemos esforzarnos y ser valientes. Pero para ver cambios, no solamente es necesario eso, sino dar pasos de fe. Estos leprosos no eran el prototipo de guerreros valientes, pero hay algo que activa el dispositivo que nos hace reaccionar ante la estática y se llama una decisión. Ellos no tenían otra opción sino actuar. Quizás entre ellos dijeron, intentémoslo y juguemos nuestra última carta. No esperemos a que las cosas cambien por sí solas. Vamos a salir de este círculo donde nos encontramos, de nuestra estática. Dios se moverá en lo imposible, pero nosotros vamos a caminar por fe. Amén. Vamos a caminar por fe. No sabemos qué es lo que nos va a suceder. No sabemos. No sabemos qué viene más adelante. Quizás viene una oposición más grande, un desafío más grande, pero Dios está con nosotros y eso nos inspira a no estar estáticos, no estar inmóviles, sino caminar en fe, creyéndole a Dios. Amén. Mira, a veces nosotros, decía mi papá, nos empachamos con atole. Y es cierto. Nos desanimamos por una piedrita que salió en el ministerio, cuando más adelante hay unos piedrones muy grandes. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Tienes que agarrar la onda. Sáltate esa piedrita. Sáltate esa piedrita. Yo estoy contigo, pero yo necesito ver que verdaderamente tú me crees que yo te llamé. Que yo te llamé. Y que lo que estás haciendo lo estás haciendo para mí. Y para edificación del reino. Pero yo necesito que tú no te debilites, que no te desanimes, que realmente muestres tu calibre. Si con esta piedrita, dice un pasaje en Jeremías, si con los de a pie se cansaron. Sí, dice Jeremías. Si con los de a pie se cansaron, dice, ¿cómo van a contender contra los de a caballo? Así dice Jeremías. Si con los de a pie se le está saliendo la lengua, ¿cómo van a contender con los de a caballo? Y eso es lo que el Señor nos dice. Necesitan ustedes crecer en fortaleza, en fe. Necesitamos una iglesia valiente, arrojada, activa,
no pasiva, no victimizándose por lo que no tiene. Porque quizás en las circunstancias podemos decir, no me dan los números, no hay un superávit, necesitamos más cosas. Quizás en las circunstancias podemos decir eso, pero nuestro Dios es grande, nuestro Dios es poderoso, más grande que esto, más grande que esto, que aquello que nosotros decimos que necesitamos, mucho más grande que eso, más grande de lo que nosotros pedimos o nos imaginamos. Nuestro Dios es grande. Otro consejo: ante una decisión nuestra, Dios nos hará ver su favor. Como lo dije antes, Dios siempre hace su parte cuando nosotros nos esforzamos a hacer la nuestra. Mientras estos 4 hombres se estaban poniendo de acuerdo y tomaron el riesgo de salir, Dios ya sabía lo que él iba a hacer, o incluso ya lo había hecho. Porque cronológicamente no sabemos los tiempos de este pasaje. Segunda de Reyes 7:5 dice: los leprosos se levantaron al anochecer y para ir al campamento de los arameos. Y cuando llegaron a las afueras del campamento de los arameos, resultó que no había nadie ahí. ¿Qué estaba pasando? Ellos ya se habían arriesgado a entregarse al ejército enemigo. Probablemente durante el camino venían con nervios, con dudas, con preguntas. ¿Se habían tomado una buena decisión? Quizás alguno de ellos se paniqueó, porque siempre hay uno que más panica que el otro. Oye, ¿y si nos hacen barbacoa? Pues ni modo, ya venimos. Y la barbacoa les va a salir mala, porque mira cómo estamos nosotros, llenos de lepra. Pero habremos tomado una buena decisión. ¿Verdaderamente era lo correcto salir de ahí? Porque yo hubiera preferido que me hubieran comido los opilotes a que me hagan charrones esto. Ya estamos aquí. Échale ganas. Qué importante es animarse el uno al otro, ¿verdad? Porque en su momento quizás alguno tenga duda y verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. Yo he escuchado personas que de repente dicen: pastor, es que yo no sé si verdaderamente Dios me llamó. Pastor, yo no sé si verdaderamente estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. ¿Quién es el que confirma tu llamado? ¿Quién es el que te revela y te dice: yo estoy contigo, yo te llamé? Dios. El problema, iglesia, es que a nosotros no nos gusta fajarnos en oración con Dios para verdaderamente nosotros tener una respuesta y una claridad de parte de Él. Queremos que alguien más nos avale ese llamado. Pastor, soy llamado. Pastor, tengo esto, quiero hacer esto. ¿Verdaderamente soy llamado? ¿Con quién te tienes que meter? ¿Quién es el que llama? ¿Quién es el que capacita? ¿Quién es el que da dones y talentos y ministerios? Con Él métete y Él te va a dar confirmación. Qué importante es que tú tengas personas a tu lado que en lugar de desanimarte, en lugar de sacarte del camino correcto, verdaderamente te digan: métete con el Señor y el Señor te va a mostrar qué es lo que tú vas a hacer. Y lo que vas a hacer, hazlo con pasión, con entrega. Papá nos decía: a mí no me interesa que ustedes se dediquen a bolear zapatos, pero si van a bolear zapatos, sean los mejores boleadores del mundo, decía. Y quizás los leprosos se preguntaron: ¿dónde está el enemigo? Ese enemigo que nos tenía todos arrinconados y matándonos de hambre. ¿Dónde está ese enemigo? Y este versículo siguiente dice dónde estaban esos enemigos. Segunda de Reyes 7, del 6 al 7 dice: porque el Señor, ¿quién? El Señor había hecho que el ejército de los arameos oyera estruendo de carros y ruidos de caballos.
el estruendo de un gran ejército, de modo que se dijeron el uno al otro: ciertamente el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los hititas y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros, por lo cual se levantaron y huyeron al anochecer y abandonaron sus tiendas, sus caballos y sus asnos y el campamento tal como estaba, y huyeron para salvar sus vidas. No cabe duda de que Dios honra a los que actúan en fe. A veces Dios quiere hacernos crecer en esa fe, pero condicionamos nuestro accionar en base a lo que nosotros queremos ver. Y eso no nos ayuda a crecer en ella. Una fe condicionada en base a lo que nosotros queremos ver y esperamos ver. La fe es un don de Dios. Nos ayuda a ver su poder, su grandeza, sus promesas que son fieles y son verdaderas. Pero esta debe de ser una fe activa, no pasiva. Se debe de ejercitar con iniciativa día con día. Es cierto que a veces tendremos que ser pacientes para ver esas promesas, pero la paciencia no es estática ni inmovilidad. A veces nosotros que pensamos decir: en el tiempo de la espera me voy a rascar la panza. En el tiempo de la espera me voy a cruzar de brazos. En el tiempo en que el Señor me responda voy a ver qué hago para perder el tiempo. No, la paciencia viene acompañada de sabiduría. Ser sabios para seguirnos equipando en ese tiempo para el día del cumplimiento de la promesa del Señor. Pero igualmente habrá momentos en donde el Señor nos dirá: avanza, camina, acciona y cree que yo voy contigo. Hebreos 10:36 dice: porque ustedes tienen necesidad de paciencia, para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, ¿cuándo? Cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Dios actuará, Dios va a actuar, no lo dudes. No te detengas y sigue confiando, incluso aun cuando parezca que no hay camino. Tú sigue caminando, aun cuando creas que la puerta se está cerrando, aun cuando pienses que no hay recursos, aun cuando sientas que las cosas verdaderamente no están yendo bien. Sigue caminando. Si el Señor te ha confirmado que Él está contigo y que Él ha sido el que te ha llamado y verdaderamente estás confiando de que estás haciendo algo en la obra y en el reino de Dios, síguele creyendo a Él. No a las circunstancias, no a las situaciones difíciles, no a lo que te falta, ¿verdad? Porque con Dios tenemos todo. Mi último consejo de este pasaje es: nuestro desafío ante una responsabilidad no es opcional. Ese desafío, esa lucha nos muestra una responsabilidad que no es opcional. Dice la historia que una vez que los 4 leprosos llegaron al campamento de los sirios, se dieron cuenta de que no había nadie y fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron. Además sacaron el oro y la plata y la ropa que había ahí, escondieron todo. Y es importante mirar y no caer en un juicio sin un buen argumento del conocimiento y entendimiento de las cosas. Ellos no estaban haciendo mal por suplir sus necesidades primeramente, porque se estaban muriendo de hambre. Aparte que estábamos nosotros hablando de que era un grupo marginado por la sociedad, que vivían a expensas de lo que le quisieran dar. Así que cuando tuvieron el buffet enfrente de ellos, ellos primeramente suplieron sus necesidades. Así que la urgencia de comer los hizo reaccionar primeramente así. Pero también vemos en esa historia que una vez que suplieron su necesidad, su hambre, su sed, incluso de ropa y de dinero, la conciencia, el Espíritu Santo los redarguyó, pues inconscientemente se habían olvidado de que sus hermanos, su pueblo, estaba pasando por una gran aflicción y pereciendo de hambre. Ellos pudieron haber dicho: ellos nos marginan, nos hacen vivir fuera de la ciudad, como inmundos, como apestados. No somos valiosos ni importantes para ellos. Ellos pudieron haber sido indiferentes a la necesidad de ellos, ¿verdad?
se las arreglen como puedan. Así como nosotros nos arriesgamos y estuvimos dispuestos a venir, y gracias a Dios que vimos todo esto, así también que ellos salgan de allá. Pero ¿cómo lo iban a hacer si no sabían si verdaderamente el ejército ya se había decidido ir? El Señor les hizo ver a ellos, a esos 4 leprosos, lo que Él había hecho. Nada más a ellos. A veces el orgullo o la amargura nos puede llevar a la indiferencia. O simplemente esperamos que sea alguien más que reaccione a una necesidad para no hacerla nosotros. Decía un pastor, y Martín lo conoce: cuando vengas a decirme un problema, también tráeme la solución. Porque es cierto, nos gusta siempre andarnos acercando viendo los problemas. Parece que somos nosotros los agentes secretos de solamente estar identificando los problemas, las carencias de la iglesia. Pastor, ¿no se ha dado cuenta que hace falta aquí que le pongan una lucecita? Ponla. ¿Qué hace falta? Ponla. ¿Qué te vas a hacer? Pastor, ¿no se ha dado cuenta que el zacate se está secando? ¿No le hará falta esto? Pues ponlo. Pastor, ¿no han visto que cada vez que entro a la iglesia como que está más sucia cada vez? Pues límpiala. ¿Qué pasa? No pasa nada. Decía mi mamá: no se nos caen los pantalones por lavar los trastes. Así nos decía a nosotros, porque éramos 5 hombres y 7 mujeres. Y a veces nosotros nos queríamos recargar en los quehaceres de la casa a las mujeres. Y mi mamá las defendía capa y espada. Ustedes son hombres, pero ustedes también lavan trastes. Lavan la ropa, planchan la ropa y todo. Así por eso que mi mamá nos enseñó a hacer todo. Ponernos un botón, levantar la bastilla de los pantalones, todo lo hacíamos nosotros también. ¿Ese celular de quién es? Porque ese celular es el primero que va a pagar $1,000 nada más. Tómese la pastilla, por favor, y ya pague la alarma. Tenemos que tener iniciativa, iglesia. Iniciativa. Hacer las cosas. Si voy a ser capaz de ver una deficiencia, también voy a ser capaz de participar en que esa deficiencia se arregle. Que ese problema que quizás es real se arregle. Amén. Voy a participar en eso. Pastores, ¿qué hace falta esto? Ok, inclúyete en la solución. Súmate en la solución. No solamente seas detector de las fallas. Y a veces inconscientemente nosotros nos conformamos simplemente a una vida pasiva, una vida solamente de estancamiento, de estática, simplemente por esperar que alguien solucione todo, menos yo. Ahí hay un enfermo que necesita que vayan a orar. ¿Y por qué no estamos yendo nosotros? Si necesita oración, vayamos a orar por el enfermo. Ahí hay una familia que está pasando por calamidad y necesita una despensa. Qué bueno que la iglesia participa en eso, todos en general, que hay un corazón aquí en Vida Abundante para dar. Pero si el Señor ha puesto en tu corazón y ha puesto en tus ojos esa necesidad directamente, a lo mejor el Señor quiere sacarte de esa estática para que comiences a hacer las cosas. Pastores, que aquí hay mucha gente que pasa inconversa. Aquí hay mucha gente, mucho drogadicto que pasa. Háblales de Cristo. ¿Qué no ha hecho Cristo algo en tu vida? ¿Qué no puedes proclamar lo que el Señor ha hecho en tu vida a las personas que no conocen a Cristo? Y no necesitas un doctorado, no necesitas un curso de teología para eso. Simplemente es compartir tu testimonio. Lo dije hace un momento. No nos sintamos mal por eso. Pero es sorprendente la cantidad de personas que pueden tener sus alforjas llenas de palabra, de conocimiento, de capacidades, de experiencias, en donde han visto la mano de Dios, pero seguirnos guardando todo, escondiendo cómo esos
esos recursos que el Señor ha puesto en nosotros para compartir las buenas nuevas a los demás. Miren esos 4 leprosos, y aquí quiero cerrar. Esos 4 leprosos, aún quizás siendo marginados y siendo las personas menos propicias para poder hacer algo por el pueblo de Israel, sin embargo el Señor le plació usar a ellos. No se llenaron su corazón de amargura. Esa sociedad nos margina, nos ve como apestados. A veces nosotros nos sentimos así y nos llenamos de resentimiento y de amargura. ¿Por qué voy a hacer algo por la iglesia? La iglesia a mí, ¿qué me ha dado? La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo. Amén. ¿Somos perfectos? Claro que no hay perfección. Pero aún con nuestras diferencias, nuestras diferentes personalidades, somos los santos, la comunidad de los santos. Te guste o no te guste, así la llama la palabra. La comunidad de los santos. Yo te animo a que no te sigas amargando, ni resintiendo, ni incubando cosas en contra de la iglesia. Porque entonces no vas a poder ser usado. Me llama la atención cómo esos 4 leprosos estuvieron dispuestos a salir de su estática una vez que saciaron sus necesidades. Y ellos dijeron, no está bien lo que estamos haciendo. No está bien, me siento mal. ¿Por qué? Porque mira, ya nos pusimos hasta el gorro aquí. Ya agarramos oro, plata, joyas, ropa. Ya nos saciamos de este banquete. Pero allá afuera está nuestro pueblo. Y nuestro pueblo está pereciendo. No es bueno. Nosotros tenemos buenas nuevas para ellos. Y así lo dice Segunda de Reyes 7:9. Entonces se dijeron, no estamos bien. Hoy es día de buenas nuevas, pero nosotros estamos callados. Eso se llama reaccionar, iglesia. Salir de nuestra estática, de nuestra comodidad y pensar en la necesidad de los demás y ver el sentido de la urgencia, de que no podemos seguir esperando. Como iglesia es tiempo de alzar nuestra voz. No está bien que nosotros nos quedemos callados después de lo que hemos visto y oído. Cuando vemos que hay tanta necesidad, cuando miramos la condición deplorable en que esta humanidad vive, no podemos quedar en silencio. Es urgente que compartamos a otros lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, la esperanza que se nos ha dado a conocer por medio del evangelio y por medio de Cristo. La indiferencia, la falta de sensibilidad, el estar solamente viendo nuestras necesidades y querer llenar siempre nuestros contenedores sin voltear hacia los demás, no nos permitirá salir de nuestra estática. Lucas 11:33 dice: nadie cuando enciende una lámpara la pone en un sótano, ni debajo de una vasija, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. Los 4 leprosos dijeron, no podemos dejar de mostrar nuestra responsabilidad. Si esperamos a que amanezca, seremos culpables, porque quizás más personas seguirán pereciendo a causa del hambre que sufre nuestro pueblo. Vayamos ahora mismo y demos a conocer las buenas noticias. Hoy quiero decirte, iglesia, que si verdaderamente tú buscas al Señor, el Señor te va a despertar. Y de hecho ese es el tema del mensaje del siguiente domingo. Despertar. Si verdaderamente tú quieres hacer la voluntad del Señor, el Señor te va a despertar, te hará reaccionar y te hará salir de una estática en que nos encontramos. No está bien si nosotros nos seguimos esperando, pues hay mucha necesidad. Las cosas no están bien. Tenemos familia, tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos una comunidad que necesita oír las buenas noticias de que en medio del peor panorama, en medio de la desesperanza, hay un Dios que salva, que liberta al cautivo y que sana a los quebrantados de corazón. Martin Lloyd-Jones dijo: cuando veo la iglesia del Nuevo Testamento, observo que ellos no tenían edificios imponentes ni cómodos. Tampoco necesitaban traer evangelistas de renombre.
No contaban con grandes presupuestos ni recursos. No pertenecían a organizaciones ni estructuras eclesiásticas. Tampoco pudieron entrar a la televisión ni ninguna otra plataforma. Pero sin embargo, pusieron al mundo de cabeza. La gente se asombraba al observar su pasión y su deseo de no frenarse ante nada, pues estaban plenamente convencidos de quién los había llamado. Y eso los convencía no solamente de predicar la verdad, sino de estar dispuestos a morir por la causa de Cristo. Mi pregunta aquí sería para finalizar: ¿estás dispuesto a salir de esa estática, de esa comodidad y de ese conformismo? El día de hoy fue un funeral masivo, una conmemoración, un servicio memorial para un joven de 31 años, Charlie Kirk. Y este joven fue asesinado simplemente por decir la verdad. Independientemente de la forma y el estilo que tuviera, porque a muchas personas no les gustaba su estilo, porque era directo y era agresivo, pero decía la verdad. Amén. Era un hijo de Dios, un cristiano, que amaba la palabra, que amaba a Dios y que realmente entendía la misión a la cual el Señor le había llamado. Y la misión a la cual el Señor le había llamado era despertar a la juventud. Una juventud que está cegada, confundida por una ideología completamente errada, donde el enemigo ha carcomido verdaderamente la conciencia de los jóvenes. Los hacía despertar. ¿Y por qué lo hacía? ¿Porque le pagaban para hacerlo? No, por amor a ellos. Porque él era un joven igual que ellos. Por amor a ellos. Por amor a su familia, por amor a sus hijos. Y hablaba solamente lo que la palabra dice. A veces la palabra nos confronta. A veces la palabra no es bien recibida. A veces la palabra no es cómoda, porque nos hace ver nuestra condición. Sin embargo, él estuvo dispuesto a no callar. No callar. ¿Causó controversia? Claro. Porque siempre cuando predica la verdad habrá muchas personas que no estén a favor de esta verdad. ¿Causó polémica? Claro. Porque hay gente que le gusta que siempre le estén dorando las cosas, pero que no le digan la verdad. Pero él se mantuvo firme hasta el final. Me llamó la atención lo que dijo su esposa cuando la entrevistaron, porque ella estaba llorando en el ataúd de él. Y ella dijo: la persona que le quitó la vida a mi esposo piensa que lo enmudeció, pero ha sido al revés. De ahora en adelante, con mucho más fuerza, hablaremos lo que él decía. Y a veces nosotros nos acalambramos con cosas tan insignificantes, iglesia. No puedo seguir a Cristo por esto. No puedo hacer su voluntad por esto. No puedo hacer lo que Él me pidió que hiciera por esto. A veces nosotros nos acalambramos por poco. Me preocupa cuando alguien dice: pastor, yo no puedo hacer esto porque estoy afanado en esto, estoy ocupado en esto. Mira lo que dice la palabra, por eso es que tenemos que escudriñar la Biblia. Todo aquel que hemos sido reclutados como soldados de Jesucristo, dice la palabra en Timoteo, ninguno que milita verdaderamente en las fuerzas del reino, en el ejército del Señor, se enreda en las cosas de la vida. ¿Con tal de qué? Con tal
de rendir cuentas a aquel que lo ha llamado. Amén. Óyeme, un soldado. Oye, fíjate que tenemos una guerra aquí, con el enemigo nos está enfrentando. ¿Crees tú que puedas venir? Fíjate que tengo un baby shower o mi esposa o tenemos un cumpleaños y quizás para después podemos ir. Oye, fíjate que te necesitamos en la trinchera, necesitamos que agarres el fusil porque el enemigo verdaderamente nos está bombardeando. ¿Crees que puedas venir? No, fíjate que no. Tengo mucho trabajo y tengo una agenda muy llena, pero quizás para la otra, me programas para la otra semana. No, iglesia. Somos soldados de Jesucristo. Y pues si el Señor nos llamó, nosotros tenemos que estar dispuestos a estar en la trinchera, a estar en el vallado. No cuando nosotros querramos, sino cuando el Señor nos los pide. No te llamé yo no soy el que te llamó. No te llamó nadie más, te llamó el Señor. Él te rescató, Él pagó el precio por ti. La pregunta es, ¿hasta dónde tú estás dispuesto a seguirle? ¿Hasta dónde tú estás dispuesto a agarrar el fusil y seguirle? Pastor, es que la vida cristiana no es fácil. Claro que no. Pastor, es que seguirlo verdaderamente tiene sus luchas. Claro que sí. Pastor, es que quiera venir en pos de mí tiene que hacer tres cosas. Tiene que negarse a sí mismo. Todos tus planes, todos tus deseos, todos tus proyectos, hacerlos a un lado por mí. Tienes que negarte a ti mismo. Tienes que cargar tu cruz cada día y accionar. Seguirme. 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 Amén. Ponte sobre tus pies, iglesia. Hombres, hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Me preocupa a veces el pasivismo de hogares que no se convierte en un altar continuo. Me preocupa el pasivismo. Me preocupa el estancamiento. Me preocupa la falta de pasión. Hombres, hay mucho que hacer. Y no es que lo tengas que hacer con ganas. Hazlo pero sin ganas, pero hazlo. Después el Señor te va a poner pasión. Después el Señor te va a dar entendimiento. Después el Señor te va a dar sabiduría. Si en lo poco tú has sido fiel, en lo mucho el Señor te va a sostener. En lo mucho el Señor te va a guardar. En lo mucho el Señor estará contigo. Es tiempo de accionar, iglesia. Y discúlpenme el tiempo, pero esta palabra el Señor me la había dado para hoy. Padre Celestial,